Cita de la agencia Associated Press. Francisco pidió a los obispos católicos que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia. Francisco obliga absurdamente a los obispos a aprobar el camino del pecado que, de hecho, es una traición a Dios y sus mandamientos. Los obispos que predican y protegen la verdad y los mandamientos de Dios deben, según sus palabras, someterse a una conversión bergogliana, de la que también ha hablado. Como gesto de esta pseudo-conversión, deberían acoger en la Iglesia a las personas LGBTQ impenitentes. San Juan el Apóstol advierte de una acogida tan paradójica. No los recibáis en casa, Iglesia, ni les digáis bienvenido, porque el que les da la bienvenida participa de sus malas obras. Véase segunda epístola de San Juan, capítulo 10. Con su llamamiento, Bergoglio les obliga a los obispos a no traer a los pecadores, incluidas las personas LGBTQ, al arrepentimiento y por lo tanto a la salvación. Esta orden y el programa de Bergoglio es un crimen no solo contra la Iglesia, sino también contra esas personas. Pero sobre todo se trata de un crimen contra Dios por el que quedan abolidas las leyes y los mandamientos de Dios, así como el discernimiento entre el bien y el mal. Cita de la agencia Associated Press. Francisco dijo que los obispos deben pasar por un proceso de cambio para reconocer la dignidad de todos. ¿Qué se esconde detrás del término dignidad, teniéndonos en cuenta que sale de la boca de Bergoglio? En esencia, se trata de una perversión orgullosa, rechazo de Dios y autodegradación del hombre. ¿En qué consiste, pues, el proceso de cambio de pensamiento o antimetanoia de Bergoglio? Cada obispo debe traicionar a Cristo y su evangelio y aceptar el antievangelio sodomita que trae sobre todos ellos el anatema, a saber, la excomunión de la Iglesia de Cristo. Véase Gálatas 1, 8 y 9. Esta absurda exigencia de Bergoglio debería poner alerta a los obispos y deberían separarse radicalmente de este Papa inválido. En la situación actual, también deben separarse de la estructura que él ocupa. Bergoglio ya ha realizado cambios irreversibles dentro de esta estructura, lo que significa que un verdadero católico y por consiguiente un papa legítimo ya no puede ser elegido en el futuro. De esta manera, de hecho, suprime la institución del papado, cuyo deber principal es proteger la enseñanza de la fe y la moral contra las herejías. Si los obispos católicos se separan de Bergoglio, preferentemente lo antes posible, no perderán nada salvo las cadenas bergoglianas. En esta situación se ven obligados a crear una estructura paralela independiente de la herética y autodestructiva. Solo una estructura católica ortodoxa puede proteger los fundamentos de la fe y la moral y así representar verdaderamente a la Iglesia de Cristo contra la secta bergogliana. Bergoglio exige que los obispos, en nombre de la dignidad, aprueben todas las perversiones sexuales, incluidas las perversiones Q, relacionadas con el sadomasoquismo, la necrofilia o las manías sexuales homicidas. Si los obispos no aprueban las perversiones LGBTQ,
la secta de Bergoglio los relevará del cargo. Por lo tanto, es necesario romper con el dominio de esta secta mientras todavía hay tiempo y posibilidad. Cita de Francisco. Estos obispos tienen que tener un proceso de conversión, transformación. El término conversión, un proceso que supuestamente tienen que tener los obispos, es en realidad la apostasía, la traición a Cristo y finalmente una transición a la iglesia de Satanás, la antiiglesia de la nueva era. Con esta declaración, Bergoglio de hecho proclamó ante toda la Iglesia católica que los obispos que no aprueben la legalización suicida de LGBTQ en la Iglesia ya no deben servir como obispos. San Policarpo, un discípulo del apóstol San Juan Evangelista, se encontró en Roma con el hereje Marción. A la pregunta de si lo conocía, Policarpo respondió: «Te conozco, primogénito de Satanás». ¿Qué le diría hoy San Policarpo a Francisco Bergoglio? Seguramente lo mismo que le dijo al hereje Marción. La única salida para los obispos, sacerdotes y creyentes católicos de hoy es una separación radical de la estructura de Bergoglio y el establecimiento de una estructura eclesiástica paralela con un papa verdaderamente católico que represente a la Iglesia de Cristo.